Queridos televidentes, bienvenidos a este programa Jesús Evangelio, donde vamos a reflexionar en torno de aquellos seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Estamos en este mes de noviembre, donde como iglesia hacemos memoria de aquellos seres queridos que ya han partido hacia la eternidad. Por eso cae conveniente que hagamos esta reflexión sobre aquellos seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Tiene la oportunidad de estar conmigo hoy Sergio, quien también nos va a hacer una reflexión en torno a este tema. Hay que morir para vivir, es lo que profesamos como iglesia. Bienvenidos entonces a este su programa, Jesús Evangelio, donde este mes vamos a reflexionar, o en esta ocasión vamos a reflexionar acerca de los seres que ya han partido a la eternidad, sobre todo en tres partes que nos dicen acerca del dolor, que nos dicen acerca de la esperanza, de la resurrección, y qué podemos hacer como iglesia por aquellos seres que ya han partido a la casa del Padre. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Somos felices porque podemos llegar a sus hogares con Jesús Evangelio. Los invitamos entonces para que se queden con nosotros en nuestra próxima sección, Escucha la Palabra. Queridos televidentes, hoy que hemos decidido para este programa tratar una temática como ya lo veíamos en el saludo inicial acerca de nuestros seres queridos que ya no nos acompañan, les traigo una palabra de esperanza, una palabra llena de mucha fe, de mucha confianza y entrega al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Que dice, pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Esta palabra en lo personal a mí me ha acompañado en muchas ocasiones. Muchas veces ha sido para mí fortaleza, ha sido para mí una ayuda. Ha venido a mí a recordarme que el Señor es el Señor de vivos, que el Señor ha resucitado y que nos ha dado esta esperanza a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, Pablo a los filipenses le dice, la vida es Cristo, el vivir es Cristo, el morir una ganancia, la muerte una ganancia. Para nosotros la realidad de la muerte es muy dura. Para cada uno de nosotros es una situación que no queremos que llegue en algún momento de nuestra vida, tanto para nuestros familiares como para nosotros. No queremos. Nos hacemos a veces la vista ciega y el oído sordo ante esta situación, porque a veces se nos olvida, o porque no queremos que llegue, o porque no pensamos que va a llegar. Y la realidad es que en algún momento de nuestra vida llegará, así como ha llegado para alguno de nuestros seres queridos, alguno de nuestros familiares, así también llegará para nosotros. Pero no podemos quedarnos con esta imagen de decir, la muerte tiene la última palabra, porque no es así. Y es que por eso el cristiano debe asumir la muerte con esperanza. Por supuesto que es doloroso. Por supuesto que tenemos que sufrir y tenemos que vivir el duelo que asume cada ser humano cuando se enfrenta con esta realidad, cuando pierde un ser querido. Hay que vivirlo porque somos humanos y sentimos. Pero el Señor nos ha invitado a cada uno de nosotros cristianos a reconocer que en ese acontecimiento de la vida, el Señor nos dice, la muerte no es el fin, sino el inicio de una nueva vida, una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento, una vida llena de felicidad y de esperanza. El Señor hoy nos acompaña y nos dice a cada uno de nosotros, queridos hermanos, y por eso celebramos este 2 de noviembre a los fieles difuntos, que han sido fieles, que han sido personas correctas, que han sido personas buenas, que han sido seres queridos que nos han acompañado. Y hoy los recordamos. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros demos el abrazo que queremos dar, demos el beso que queremos dar, que acompañemos a las personas que nos aman, porque algún día ya no estarán. Y algún día nosotros tampoco estaremos, pero estaremos con el Señor, en la gloria del Señor, en la vida eterna, llenos de felicidad, llenos de gozo, compartiendo con Él. Y algún día también
por la certeza que tenemos y la esperanza de la misma resurrección del Señor, como lo decimos en el credo, resucitaremos también todos y estaremos felices y gozosos. Pues entonces que hoy el Señor a cada uno de nosotros nos permita compartir con nuestros seres queridos aquí en vida, orar por los fieles difuntos que ya no están para que puedan ir al cielo y también pedir la intercesión de aquellos que ya lo están para que nos ayuden en cada una de nuestras necesidades. Que el Señor los bendiga, los acompañe, les dé muchas fortalezas, les dé mucha esperanza para que puedan encontrar la felicidad en la vida eterna y que hoy podamos seguir en este programa compartiendo esta experiencia. Por eso los invito a que se queden en nuestra siguiente sección, Escucha y Conoce. Después de haber escuchado la palabra de Dios donde se nos hace una reflexión en torno a los seres queridos que ya no están con nosotros, quiero también leer un himno de la liturgia de las horas. Si morir no es despertar, si es simplemente morir, ¿para qué muerte vivir? ¿Para qué muerte empezar? ¿Esta angustia, este llorar? Es más si eres un umbral y puerta del misterio, si honda incierta, asegura mi esperanza, que cima de luz se alcanza, viviendo una vida muerta. Amén. Queridos hermanos, la muerte es una realidad que puede tocar la vida del hombre en cualquier momento, sea un niño, sea un adulto, sea un joven, sea un anciano. El ser humano está en un continuo encontrarse con aquella realidad trascendental que el hombre muchas veces quiere escapar de la realidad de muerte para así ir llenando otras expectativas. El ser humano se preocupa por el tener, el poseer cosas, pero se va apartando de aquella realidad donde el hombre se encuentra con su propio ser y descubre que al morir solamente está él y Dios. Por eso en este programa vamos a reflexionar sobre la muerte. La muerte es aquella ocasión misteriosa donde el ser humano ha venido ondeando a lo largo de su historia sobre qué hay después de la muerte. Y muchas veces esta pregunta no tiene una respuesta desde la ciencia, desde la lógica, sino que la respuesta a esta experiencia se encuentra en la fe. Y cómo a partir de la experiencia de fe vemos en Jesús, el que venció aquella realidad de muerte, resucitando, vemos cómo también el ser humano está llamado a eso, a participar de la resurrección de Cristo. Por eso la muerte debe ser vista desde un primer momento como una situación que llega y toca la puerta del hombre. Pero no solo la muerte una realidad de dolor, de tristeza, sino que al contrario, desde la fe nosotros podemos descubrir que la muerte tiene que ser vista como esa oportunidad de encuentro con aquel que nos ha creado, el eterno abrazo con Dios. Por eso la muerte debe ser vista desde un primer momento, debe ser vista como hacer un duelo. Es necesario que uno se enfrente a esta realidad haciendo un duelo. Por eso quiero hacerte una pregunta a ti, Sergio. ¿Cómo el ser humano se prepara ante el duelo de la ausencia de un ser querido? Para hacer más dinámico este programa donde vamos a hablar de la realidad de muerte, quiero también invitarlo a que conozcamos otro espacio de nuestra casa de formación, el Seminario Cristo Sacerdote. Bueno, vamos entonces a darle respuesta a esta pregunta, un tema trascendental en la vida de todos los seres humanos. La muerte nos abarca desde que nacemos. La filosofía nos ha dicho, entonces, somos seres que nacemos para la muerte. Desde que nacemos empezamos a morir. Pero no así la vida cristiana, la fe cristiana, nuestra profesión católica nos lo enseña. Somos seres para la vida. Pero tenemos entonces que afrontar este tema de la muerte sin duda con algo que tiene que ser inevitable. Todos los seres humanos pasamos por el dolor. No podemos obviar esta situación en nuestra vida. El dolor nos hace fuertes, el dolor nos enseña, el dolor es un maestro. Pero entonces hay que reconocer en la muerte un sentido también de dolor. Eso nos lleva a
a ser un poquito más trascendentes en esta realidad. El dolor manifestado en muchas cosas, por ejemplo, en el llanto, también es casi que inevitable llorar. El mismo Evangelio de San Juan nos enseña cuando Jesús visita a su amigo que ya está muerto, a su amigo Lázaro, y dice el Evangelio, Jesús lloró. Yo creo que hay que empezar a reconocer en el ser humano esas fragilidades para poder hacer el duelo bien, que nos cuesta, que nos exige un poquito más de nosotros, pero debemos aprender a hacer el duelo. Sí, es una realidad para la cual no estamos preparados, pero el mundo nos pone los medios. Por eso la respuesta a un momento trágico de la vida, un momento doloroso, siempre va a ser el Señor. En un primer momento, la vida espiritual, la vida contemplativa, la vida de cara a Dios nos pone pues una respuesta, nos da una respuesta de, bueno, ¿qué hacemos ante este momento tan doloroso? La respuesta es Jesús. Y unido a eso, entonces, el mundo nos ofrece también muchas alternativas, un acompañamiento espiritual con un director espiritual, un acompañamiento profesional con un psicólogo que nos oriente. Ahora el mundo ha traído nuevas prácticas también acerca de cómo afrontar este duelo, el dolor de una pérdida de un ser querido, y es eso, ¿cierto? La vida espiritual y la vida psicológica también se pueden unir para ayudarnos a hacer más llevadero este duelo. Sergio, tú hacías alusión de que se debe hacer un acompañamiento. Y como creyentes estamos nosotros llamados a hacer un acompañamiento hacia el duelo, partiendo desde la fe que la Santa Iglesia nos va concediendo a cada uno de nosotros en estos momentos difíciles, como es el afrontar la muerte. El ser humano a lo largo de su existencia siempre se cuestiona sobre el porqué de la muerte. Y más cuando el ser humano se ve y experimenta situaciones donde una persona de pronto no está enferma y se muere, o de pronto la muerte de un niño. Pero la muerte nunca nos debe de llevar a nosotros a buscar un culpable. Y por lo general siempre el culpable es Dios. Y cuando nosotros experimentamos este momento difícil, nosotros decimos, ¿por qué Dios pasó esto? La respuesta, creo yo, ahí que no sería el por qué, sino el para qué. Detrás de cada acontecimiento, el mismo Dios va obrando. Detrás de un acontecimiento difícil, duro o oscuro para el ser humano, ahí mismo se encuentra la impronta de Dios. Detrás de una situación de muerte hay vida, porque la vida del hombre está inmersa en la Pascua eterna de Cristo. Somos aquellas personas que siempre vamos camino hacia el encuentro con el Señor. Pero Cristo le da sentido, le da identidad a la muerte del hombre. Cristo, siendo Dios, experimenta una muerte en cruz, pero no se queda en el sepulcro. Él resucita. De ahí de que cada bautizado está llamado a participar de la resurrección de Cristo. Por eso en el sacramento del bautismo nosotros morimos al hombre pecador y renacemos a un hombre llamado a vivir concorde a las prácticas del Evangelio, las virtudes teologales. Por eso como creyentes nosotros debemos de prepararnos para acoger la muerte. Qué tan bonito eso cuando San Francisco habla de la muerte como su hermana. La muerte no la podemos ver como aquello que quita el equilibrio al hombre. Al contrario, desde la fe nosotros entendemos que el hombre al morir renace a la vida eterna, al encuentro con Dios. De ahí el sentido de que si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Sabemos que al morir la semilla, experimenta y germina una planta. Así nosotros también estamos llamados al momento de nuestra muerte a trascender al encuentro con Dios. Pero la muerte no deja de ser ese misterio doloroso que toca la realidad del ser humano y muchas veces hace que uno pierda el equilibrio. Por eso que nosotros debemos de entender este acontecimiento del paso de la muerte en la vida de cada uno de nosotros
como el encuentro que nos acerca al mismo Dios, Él que le dio sentido a la muerte. Por eso nosotros no somos cristianos que nos quedamos solamente con la muerte de Cristo. Nosotros somos cristianos que hacemos memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, donde el hombre también está llamado a experimentar la resurrección. De ahí, de que la muerte se convierta en un signo de esperanza para cada creyente. Por eso, Sergio, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué la muerte se convierte en un signo de esperanza para el hombre en el día de hoy? Me llama la atención esa pregunta y como segundo bloque de este tema, entonces hablamos de la esperanza, porque San Pablo nos va a decir, en Cristo todos somos nuevos, en Cristo somos una nueva creación. De esta forma entonces también expresamos lo que la sociedad de ahora quiere, como un sentido de inmortalidad, que quedemos perpetuados por la eternidad. Y vamos a decir entonces que la muerte no es el final, con la muerte no se acaba todo. Nuestro sentido cristiano nos va a decir si hay algo, la esperanza nos va a poner en ese contexto, hay algo más allá de la muerte. Y por eso está la resurrección. La esperanza es eso, la esperanza es resurrección. Lo recitamos nosotros cada 8 días en el credo. Creo en la resurrección de los muertos, creo en la resurrección de la carne. Es que sí, no se acaba, porque en vano sería nosotros estar en el mundo obrando cosas buenas para terminar ahí, como si la muerte fuera el final de todo. Claro está pues que debemos corregir las tendencias de ahora entre muchos jóvenes, entre muchos adultos que dicen, no, es que la muerte es un paso a la reencarnación de algo. No, es el paso a nosotros poder resucitar con Cristo, es el paso de que nuestro cuerpo resucite de una forma glorificada, y es lo que nos enseña la Iglesia, ¿cierto? Creo en la resurrección de los muertos. Con la muerte no se acaba todo, la esperanza es eso. El sentido del dolor adquiere mayor, precisamente eso, sentido, mayor valor, cuando reconocemos que con la muerte no se acaba, sino que resucitamos. Puede menguar un poquito, ¿cierto?, el dolor de los seres queridos que se han ido, eso, de que a futuro, en la resurrección, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrarnos con ellos y nos vamos a encontrar en un lugar que el mismo Jesús nos prometió, en el paraíso. Me atrevo yo a decir, Sergio, que la muerte se convierte en un momento en la vida del creyente como en un momento de prueba, donde el Señor nos prueba con la muerte a ver qué tan de pronto somos personas de fe o personas que hemos depositado nuestro apego a aquellos seres queridos, que de pronto no se encuentran en las mejores condiciones de vida, aquellas personas que de pronto están sufriendo postradas en cama, pero nuestro apego es tan egoísta que no permita que esos seres se encuentren con Dios. Por eso la muerte ante la enfermedad debemos de hacer una preparación. El Señor nos va preparando en el momento de la enfermedad para afrontar el encuentro con la muerte. Y yo creo que no hay cosa más bonita que uno reconocer que esa persona que viene sufriendo va a estar mejor en las manos de Dios. No podemos ser egoístas, porque el Señor a nosotros nos creó, el Señor a nosotros nos formó, el Señor a nosotros nos amó. Y tanto así, miren el amor que el Señor nos ha tenido, que Él no se quedó con solamente en la muerte, entregó su ser y su divinidad, sino que el Señor resucita. Y nos hace partícipe a cada uno de nosotros de esa promesa, de resucitar. Por eso la muerte debe ser vista desde ese acontecimiento de amor. Él que nos ha creado, nos vuelve a llamar a su encuentro. El abrazo con lo eterno, el abrazo con aquel que nos ha creado. Por eso, queridos hermanos, vivir esta experiencia debe ser siempre iluminada desde la fe. Aquella persona que se enfrenta a la muerte sin fe no encuentra respuestas, sino que al contrario solamente encuentra caos, tristeza, angustia, soledad, y lo lleva a lo que el mundo hoy está experimentando, la depresión. Es necesario que el hombre creyente se acerque a la muerte desde una mirada profunda desde la fe
que el hombre encuentre de que muriendo él encuentra su realización como persona en Dios mismo. Qué tan importante es que nosotros, como creyentes, como personas que vamos transformando una civilización, nos encontremos desde el punto de vista y nos hagamos la pregunta: ¿será que yo sí estoy preparado para el momento en que el Señor me llame? Y nos pongamos en una balanza. ¿Qué pesa más? ¿El amor que Dios me tiene o de pronto los apegos que yo tengo aquí en la tierra? La muerte, queridos hermanos, no puede robarnos la paz, no puede robarnos a nosotros la fe. Al contrario, que cuando experimentemos esta situación en nuestras vidas, nosotros le agradezcamos al Señor por todo lo que Él ha hecho. Por eso, como cristianos, nosotros tenemos unos deberes: orar por los fieles difuntos, dar la cristiana sepultura. Por eso, Sergio, quiero hacerte esta pregunta: ¿cuáles son esos deberes que tenemos nosotros como cristianos por los fieles difuntos? Yo soy la resurrección y la vida, dice el Evangelio de San Juan. Eso es entonces la primera predicación que se debe hacer. La Iglesia no predica la muerte, sino que predica la vida. Entonces, como cristianos, nuestros deberes radican principalmente en la Eucaristía, ¿cierto? La Eucaristía, que es el culmen, el centro de nuestra fe. Entonces, como cristianos, ofrecer la Eucaristía por los difuntos, Eucaristías que se hacen para precisamente orar por ellos, para tenerlos presentes, para decir: nosotros como Iglesia no los olvidamos, los recordamos. Y también entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 988, nos dicen: bueno, es preciso también que nos acerquemos a esta realidad de la muerte y sobre todo a la realidad de nuestros hermanos difuntos con prácticas de piedad como los rosarios, las novenas. También en nuestra iglesia tenemos la celebración de los aniversarios del día de fallecimiento. ¿Por qué? Porque somos iglesia que camina en esperanza, y entonces no nos olvidamos de esos hermanos que se nos adelantaron un poco para alcanzar la gloria eterna. Es la invitación entonces para todos ustedes que nos están viendo precisamente a esto, a practicar las obras de misericordia. Hay una obra de misericordia que nos dice orar por los difuntos. ¿Cuántas veces nosotros podemos olvidar a nuestros difuntos? Y no es lo que la Iglesia nos invita a hacer, porque predicamos vida, y predicar vida no es olvidar a los que ya han partido a la eternidad. Predicar vida es precisamente eso. Es que son los deberes. Si esa es la respuesta a la pregunta, los deberes. Vamos a orar. ¿En dónde? En la Eucaristía, en los novenarios, ofreciendo un Santo Rosario, ofreciendo un Padre Nuestro, y sobre todo en este mes de noviembre que la Iglesia o las tradiciones nos han invitado: bueno, recemos un Padre Nuestro por las almas que ya han partido. Por eso, qué tan importante es, queridos hermanos, de que nosotros siempre hagamos memoria de nuestros seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Recuerden que la persona que muere es aquella que se olvida. Nuestros seres queridos nos han dejado un legado que siempre debe perdurar en nuestros corazones, de hacer eco de aquellas enseñanzas que nuestros seres queridos nos han dejado a cada uno de nosotros para cambiar una sociedad. Quiero invitarlos, queridos hermanos, a que sigan a la siguiente sesión: Escucha y conoce un corazón. Amigos de seminario, sean bienvenidos a esta sesión Escucha un corazón. Hoy vengo a hablarles de una santa de la Iglesia Católica, Santa Mónica. Santa Mónica fue la madre de San Agustín. Es una santa supremamente importante porque a ella asemeja muchas de nuestras madres, muchas de las madres y muchas de las familias que tenemos en todo el mundo. Gente comprometida con su familia, gente comprometida con sus hijos. Santa Mónica nació en Tagaste. Hoy lo llamaríamos Suk Aras, que es Argelia, en el norte de África. Santa Mónica a los 22 años se casó con un pagano que llamaba Patricio, que fue muy irascible, un poco irracional, un poco malgeniado, pero que lo supo llevar durante toda su vida y que incluso
con su oración y su comprensión, lo alcanzó a convertir y recibió el bautismo ya antes de su muerte. Ella quedó viuda a los 39 años y siguió luchando por sus 3 hijos. Su primer hijo fue Agustín, el segundo hijo Navigio, y tuvo una tercera hija cuyo nombre no nos queda. No sabemos el nombre de esta mujer. Pero quisiera comentarles algo especial de Santa Mónica. Durante su educación, porque tuvo una familia pudiente, tenía alguien que estaba, digamos, al pie de ella en sus instrucciones. No le permitía, digamos, tomar licor sino hasta cierta edad. Y ella se las ingeniaba para salir de su habitación y en algunas noches tomar copas de vino. Alguna vez tuvo un problema con un, digamos, empleado de la casa que la llamó borracha y desde entonces dejó de tomar. Siempre tuvo una educación, digamos, cristiana adecuada. Y eso le permitió tener un control en su vida, porque su estrategia constaba de 3 partes: la paciencia, la reflexión y la oración. Con esto, paciencia, reflexión y oración, ella supo llevar a su exmarido y supo dar consejos a sus compañeras, porque las compañeras le preguntaban: ¿cómo haces para que tu esposo, que está tan malgeniado, no te pegue? Y él le decía: para discutir y pelear se necesitan 2. Yo en cambio guardo silencio y le comprendo. Esta actitud también cristiana hizo que fuera detrás de su hijo Agustín, que fue el que los 3 hijos le dio como más lágrimas. Ya Agustín, cuando fue profesor de retórica, primero en Cartago, luego en Roma, que pasó luego a Milán, ella iba tras él. Y ya en Roma, ya en Ostia, ellos tuvieron una conversación muy profunda, muy entre ellos. El libro de Confesiones, capítulo 9, 10 y el 23 al 27, habla de un éxtasis. Esto significa que Santa Mónica y San Agustín tuvieron un encuentro en el cual habían palabras tranquilas entre ellos, había palabras de sinceridad. Santa Mónica cae con fiebre y posteriormente pues muere a sus 56 años. Sus reliquias efectivamente están en Trifón y luego posteriormente fue incorporada a esta iglesia a la Basílica San Agustín. Esta mujer que con esa pedagogía de paciencia, reflexión y oración pudo cambiar la vida de su hijo Agustín, que lo convirtió en obispo y lógicamente en San Agustín, y también convirtió la vida de su esposo Patricio. Es un ejemplo para todas las mujeres de nuestra época, para que con su inteligencia, con la capacidad de mujeres, puedan modificar, controlar y puedan, digamos, ajustar el mal comportamiento de los seres queridos de la familia y llevarlos por un buen camino. Que el Señor nos bendiga y espero que puedan estar tranquilamente en sus casas reflexionando sobre estas palabras y la actitud de Santa Mónica, que sirve para ejemplo para todos nosotros. Y así, para ir concluyendo este programa donde hemos reflexionado en torno de aquellos seres queridos que ya no se encuentran con nosotros, que han partido a una experiencia de encuentro con aquel que los ha creado, es necesario que nosotros hagamos una conclusión de todo lo que hemos compartido con cada uno de ustedes, queridos televidentes. Bueno, entonces para concluir vamos a decir, entonces es un tema trascendental, no se puede obviar en nuestra vida como seres humanos y mucho menos como creyentes, de pasar al dolor, pero que ese dolor nos lleva a una esperanza y de esa esperanza nos lleva a la resurrección. Por eso con el Papa Francisco vamos a decir, Jesús con su resurrección nos pone en tónica de vida eterna. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, muchas gracias por conectarse, por compartir. No se olviden entonces de seguirnos en las redes sociales como Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. También en los canales comunitarios que se acercan a nosotros y también en las emisoras. Hasta el próximo programa.